A finales de 1980, el ministro de Finanzas, Rodrigo Paz, hablaba de las prioridades de Jaime Roldós para el 81 en cuanto al financiamiento de país. Miren lo que decía. Hablaré sobre la proforma presupuestaria de 1981. Nuevamente, el gobierno nacional ha tomado medidas drásticas en relación a gastos, austeridad, prioridad y programación. Austeridad, relacionado a gastos. Esperamos disminuir sensiblemente este déficit y posiblemente con... Van a disminuir el déficit. Esa era la propuesta, disminuir el déficit. Escuchen lo que pretendía Roldós y su ministro de Finanzas, un banquero. La emisión de bonos del Estado por alrededor de 2.000 millones de sucres, creemos que podremos pasar el año con un déficit absolutamente razonable y sin recurrir al endeudamiento externo. Pasar el año sin déficit y sin recurrir al endeudamiento externo, y se despiertan entonces los vampiros fondomonetaristas, pues ¿cómo un país va a reducir el déficit y no endeudarse? Eso proponía Roldós y su ministro Rodrigo Paz Delgado. En este año, exclusivamente, se han hecho aumentos en rubros indispensables, tales como salud, educación, obras públicas, agricultura. Los únicos presupuestos que se incrementaban eran salud, educación, obras públicas y infraestructura. Agricultura. Sin recurrir al endeudamiento. Y claro, las élites militaristas que conspiraban contra Jaime Roldós, no los soldados, no los mandos medios, no los capitanes que estaban enfrentando la agresión peruana, debilitando al Ecuador, no. Las élites fraguando cómo desde Argentina, desde el pinochetismo, rompían esta realidad. Somos optimistas en que las recaudaciones por ingresos arancelarios van inclusive a incrementarse con las medidas administrativas que estamos tomando. Proponía cobrar impuestos. También en renta podemos asegurar que en el año que decurre tendremos ingresos sustanciales, pero especialmente los podremos recibir en el año de 1981, ya que las medidas administrativas, tales como información cruzada, computación, impulso al registro único de contribuyentes, servirán para realmente poder impulsar el cobro del impuesto a la renta, en donde somos conscientes de que una gran parte del pueblo ecuatoriano que debe y puede contribuir no lo está haciendo. Las élites no pagaban impuestos. Comenzaron a cobrar impuestos a las élites económicas en el gobierno de Roldós. Y con eso se evitaba endeudarse a nivel internacional, y con eso se bajaba el déficit. Y utilizaban los mecanismos que habla el ministro. No, pues había que imponerle una guerra. ¿Cómo se le ocurre, pues, hacer eso? Una de las preocupaciones que hemos tenido es en el de incrementar los fondos que por préstamos recibimos del exterior de instituciones tales como el BID, AID, Banco Mundial, que por ser créditos blandos a largo plazo e intereses sumamente convenientes, es necesario que el Estado ecuatoriano recurra en mayor intensidad a estos empréstitos. No menciona el Fondo Monetario Internacional. BID, AID, Banco Mundial. Préstamos blandos. A eso iban a recurrir. No cartas de intención. Menciona las famosas cartas de intención. Menciona enfrentar la guerra contra el narco. La lucha contra el narcotráfico. No. Es el otro chip. Ese es el otro chip. Y disminuir, en cambio, las deudas externas provenientes de financiamientos por bancos extranjeros. Precisamente lo contrario de lo que hizo Hurtado años después. El endeudamiento agresivo con los bancos.
Después estos mismos bancos privados subieron las tasas de interés y la sucretización para que todos nosotros paguemos los lujos de los empresarios y el Estado que se endeudó agresivamente. Todo lo contrario lo planteó meses antes Jaime Roldós. Y cuando ganó Hurtado hizo todo lo contrario. Había que imponerle algo a Roldós para que no lo haga. Pues la guerra. Y como no les funcionó, el magnicidio. Sin embargo, hemos recibido créditos en condiciones preferenciales en el mercado mundial, al 3/4%. En el mercado mundial. Ha recurrido al mercado mundial. No se lanza a decir, no solo con ustedes, sino el mercado mundial le estaba financiando Ecuador. Tenemos ofertas de crédito hasta por $500 millones. Si hubiéramos estado en la época actual, ya hubiera aparecido el denunciólogo hablar de el crédito con China, endeudados al Ecuador, y la chinofobia y la rusofobia. ¿Cómo se les ocurre pues acudir a créditos en el contexto mundial, si no es solo con sus panas, con sus financistas? Que no los estamos utilizando. No hemos pensado en renegociar la deuda externa del Ecuador. Para colmo, no pensaban renegociar la deuda, pensaban pagarla. No hay necesidad. E inclusive hasta el resto de 1980, el gobierno nacional no contempla ningún nuevo endeudamiento y esperamos cubrir el déficit presupuestario sin recurrir a esta deuda. ¿Se imaginan lo revolucionario que significaba en esa época de los endeudamientos agresivos? El que el ministro de Finanzas, semanas antes de que estalle Paquilla y meses antes de que maten al presidente, salga a decir, no queremos más endeudamiento, estamos listos para con bonos del Estado cubrir, vamos a tener un déficit razonable y nuestro presupuesto se enmarcará en salud, educación, obra pública y agricultura. Por favor, entendamos, aprendamos de la letra colorada de la historia y cómo nos enseña los caminos que en realidad debe seguir un país. Hay pendientes algunos desembolsos de créditos indirectos para instituciones tales como CEPE, como INESEL y como organismos seccionales, municipios, etc. Pero para el presupuesto y para el gobierno nacional no necesitamos para el resto del año recurrir a este endeudamiento. Vea. Y esto yo creo que es un factor importante que debe ser conocido por el pueblo ecuatoriano. Neoliberalismo al suelo. Se acababa esa corriente del libre mercado, de reducir a la mínima expresión a los estados, de poderes bancocráticos y plutocráticos manejando los hilos, pese a que quien hablaba era un banquero. Pero atrás está la mano de Roldós y su doctrina de la autodeterminación de los pueblos, no intervención. El fomento a la agricultura a través de la inversión que hagan las empresas jurídicas establecidas para que el 100% de lo que inviertan en sociedades agrícolas, en empresas agrícolas, hasta el máximo de un 20% de sus utilidades esté exento del impuesto a la renta. Esta medida la tomamos para tratar de que los capitales de la ciudad se reinviertan en el campo y se tecnifique el campo, se mejore la productividad del campo. Es absolutamente necesario que nuestro país impulse las exportaciones no tradicionales, ya que la dependencia en la exportación del petróleo especialmente y en los productos tales como banano, cacao y café en el futuro. Y si iba contra las exportaciones del petróleo, del café, del banano. Quería diversificar las exportaciones del Ecuador. ¿Se dan cuenta el contenido de este mensaje? Semanitas antes de que le impongan la guerra de Paquilla. Semanitas antes de que comience Zorroza, si es que ya no estaba antes.
conspirando contra el gobierno de Roldós, meses antes de que asesinen en el magnicidio al presidente. Es muy peligrosa para nuestra economía. Pueblo ecuatoriano, el ministro de Finanzas ha sido convocado el próximo día martes. Y por estas decisiones, a fin de 1980, Rodrigo Paz iba a ser interpelado. Ya van a ver quién lo interpelaba y por qué. Y va a ser interpelado por pedido del representante ingeniero León Febres Cordero. Las preguntas que dirige el señor representante señalan que el gobierno nacional y el ministro de Finanzas, al haber establecido una variación en los aranceles del país, ha violado la Constitución. Yo respeto el punto de vista del ingeniero León Febres Cordero y su preocupación porque el país y el gobierno se ciña a las normas constitucionales. Yo estoy tranquilo en llegar a esta interpelación que aspiro que sea el producto de una justa preocupación del honorable legislador, porque todos nos ciñamos a las normas constitucionales. Aspiro que no sea el producto de un juicio político, porque el Ministerio de Finanzas no ha intervenido en política, no debe intervenir en política. Y solo aspiro que los honorables legisladores que juzguen mis actos lo hagan con la imparcialidad y con el patriotismo que cada uno de ellos lo tiene, como lo tiene también el gobierno ecuatoriano y su ministro de Finanzas. León Febres Cordero iba a interpelar en una interpelación fallida. No le fue bien a Febres Cordero en este caso. Porque, claro, se iba en contra de su visión de libre mercado. Se cogió como pretexto el tema de los aranceles. Pero iba a cobrar impuestos a las bananeras. Iba a promover una diversificación de exportaciones, no solo café, banano, cacao, petróleo. Promovía una inversión en cuanto a salud, educación, obra pública, agricultura. Desechaba el endeudamiento fondomonetarista, cartas de intención. Promovía un presupuesto con un déficit, si no financiado, razonable, y rechazaba más endeudamiento, sino con créditos blandos. Eso promovía Jaime Roldós. Y claro, ¿quién le saltó? El presidente de la Cámara de los Industriales, el apoderado y gerente de las empresas de Novoa Naranjo, actual abuelo del actual presidente. Y la historia se repite. Quienes promueven este tipo de políticas terminan en el lado de los perseguidos. Y en el caso de Roldós, de los eliminados, como muchos otros. Gracias por mirar Historia Viva. Gracias por conectarse a nuestras plataformas y gracias por comentar, por aportar, por apoyar este proceso. Estamos pendientes de sus aportes, su colaboración y también recordarles que estos capítulos limpios, enteros, sin cortes, con el audio original, se encuentran en nuestra plataforma de YouTube. Hay que convertirse en miembro de nuestro canal para poder acceder a estos materiales sin comentarios y absolutamente limpios para ustedes. Esa es la idea.